Siguiendo con estos temas pues de autoridades, quiero ponerles un fragmento de una sesión pública de la Suprema Corte. El día de hoy, Lenia Batres y Norma Piña protagonizaron un pleito, si lo quieren ver así, porque la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, rechazó los señalamientos que la ministra Lenia Batres ha estado haciendo, que en el Pleno de la Suprema existe subjetividad y discrecionalidad al invalidar normas o leyes. ¿Qué es lo que aquí nos dijo en el programa? Que en la entrevista que le hicimos, y lo ha estado repitiendo en todas, que la Suprema Corte, la Corte en realidad, tiene criterios subjetivos y discrecionales para invalidar normas o leyes. Lo que estaba diciendo Lenia Batres, que lo voy a volver a poner porque pues, vale la pena mencionarlo, es que la Corte se inventa sus propios términos, sus propias reglas para dar órdenes al poder legislativo de cómo legislar, cuando eso ya es una atribución que le corresponde al poder legislativo. ¿Cuáles son las reglas que ellos se van a poner? A la Suprema Corte lo que le corresponde es hacer valer la Constitución. Y la ministra Lenia Batres viene diciendo reiteradamente que lo que estamos viendo en la Suprema Corte es que no defienden lo que está en la Constitución, se van por encima de la Constitución. Y entonces vienen todos estos principios donde creen tener un poder cuasi celestial, que es lo que dice, que son intocables, que nadie los puede, pero ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera se te ocurra cuestionarlos. Y encima, lo que estamos volteando a ver es una serie de abusos por parte de la Suprema Corte, donde ni siquiera tienen un contrapeso que debería de ser el Consejo de la Judicatura. Entonces, creo que es muy, muy trascendental escuchar este momento entre Lenia Batres y Norma Piña, que de manera muy institucional, evidentemente como ministras, pues rechazan cada uno de estos posicionamientos que hemos estado viendo. Vamos a escuchar esto. Decisión local, carácter definitivo e inatacable. Pues sería cuanto, y aquí termino mi intervención, señora presidenta. Gracias. Nada más porque aludió usted a una cuestión de discrecionalidad y subjetividad de la Corte. En este caso, los asuntos que se vieron no fue de la ministra Ríos Fajardo, fue Colima del ministro Pardo. Y en este asunto no estamos viendo procedimiento legislativo, estamos analizándolo. Exactamente. Estamos una norma, varias normas en realidad, presidente. Y precisamente justamente por eso es que me atrevo a asegurar lo que estoy diciendo y como ha comentado usted en otros momentos, de que no se trata de diálogo, simplemente asumo mi posición y la dejo asentada en ese sentido. Muchas gracias. Al contrario, la respeto, pero lo hemos repetido hasta el cansancio. La primera fase de este tribunal, en una primera fase estudiábamos de oficio el procedimiento legislativo, es decir, sin conceptos de invalidez. Posteriormente, por una decisión mayoritaria, que incluso yo voté en contra, se determinó que solo existiendo conceptos de invalidez se podía estudiar. Y los que vimos en Colima, jurídicamente fueron explicados en función de cada uno de los asuntos, para que también quede asentado mi participación. Y aquí es donde les quiero poner un poco, porque evidentemente no se profundizó en este video, pero sí quiero ponerles un poquito de lo que nos dijo la ministra Lenia Batres la semana pasada, refiriéndose justamente a este tipo de actitudes que han tomado en la Suprema Corte, que ella no solamente se quedó en el caso de Colima, que era el de la discusión, sino que evidentemente se refería a todas las ocasiones en el que el Poder Judicial, en el caso de la Suprema Corte, pues ha invalidado leyes, normas, iniciativas, aventándose reglas nuevas para el Poder Legislativo sin siquiera respetar la Constitución. Vamos a recordar un fragmento de lo que nos dijo la semana pasada. Discutido de esta forma. O sea, le da instrucciones. Creó ya con eso, extrayendo este concepto y dándole reglas para que la Corte acredite que cumple el Congreso con la democracia deliberativa de la que no habla la Constitución, le da normas y con base en estas normas que inventó el Congreso, califica si una determinada ley es válida o inválida constitucionalmente, lo cual yo digo, pues es una trampa completa porque
le está imponiendo las reglas de funcionamiento no solo al Congreso de la Unión, sino a todos los congresos, al determinar que están obligados a seguir los criterios que la Corte decidió que deberían seguirse respecto de un concepto de democracia que no contiene la Constitución. Y digo que es muy grave porque el concepto que sí contiene la Constitución de democracia, que está establecido en el artículo 3º, en la fracción primera, segundo párrafo, que dice que por democracia se entenderá más que una estructura jurídica y de gobierno, un sistema de vida dirigido al constante mejoramiento del pueblo de México. Lugar de ese concepto sigue otro, y de que sí habla la Constitución no tenemos una sola jurisprudencia, criterio, ni instrucción, ni lineamiento, ni sentencia hacia ninguna autoridad que le preocupe al Poder Judicial para que se cumpla nuestra Constitución. Es decir, ahí hay un nivel de cero obligatoriedad del concepto que sí tiene la Constitución, y de uno que no está, emitimos hasta obligaciones a las que sujetamos a los congresos. Entonces, ahí es donde se ve que tenemos en realidad un poder superior, y por eso me atrevo a sostener eso. Hay una supremacía judicial. Y entonces significa que no tenemos un equilibrio de poderes. Es justo lo que le iba a preguntar, ¿dónde quedó la división de poderes? Nuestra división de poderes pues es flaca, no es consecuente en términos de que nos equilibramos, o sea, no se cumple el objetivo teórico de que existan pesos y contrapesos entre los tres poderes para evitar que ninguno abuse del poder, y más bien lo que tenemos en este instante es un poder judicial que se toma muy libremente, y yo digo pues de manera arbitraria, algunas de estas atribuciones sobre los otros poderes. Es que me parece brutal lo que está diciendo, porque ¿dónde queda la división de poderes? ¿Dónde queda el equilibrio entre cada uno de los poderes que tenemos en el país? ¿De qué te sirve hablar del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo, cuando tienes a un poder judicial que te está diciendo al legislativo cómo hacer las cosas bajo su lógica, y que encima está tumbando, por ejemplo, lo que hacían con la reforma, lo que hicieron con la reforma eléctrica, lo que hicieron con la reforma estas reformas secundarias a la reforma electoral y demás, de nunca analizar el fondo del asunto, simplemente decir es que estuvo mal porque no cumplieron con todos los criterios de la... Y ahora es bien fácil porque se dice, se invalidó por faltas al proceso legislativo, pero en realidad no se refiere al proceso legislativo, se refiere a las normas que le impuso la Suprema Corte respecto de un proceso legislativo que no ha decidido libremente el propio Poder Legislativo. Entonces, antes se decía, para revisar, por ejemplo, normas de procedimiento, generalmente lo que hacemos es revisar principio de legalidad, le llamamos, y entonces lo que se hace es revisar que se cumplan las normas que se dan. No cumples el propio reglamento de la Cámara de Diputados, el propio reglamento de la Cámara de Senadores, el reglamento del Congreso del Estado de Nayarit, si el caso es de una ley de Nayarit, etcétera, etcétera. Pero a eso es a lo que le hemos llamado, y tiene además, ahí sí tiene una noción constitucional, porque se refiere, está establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, ahí sí tiene base constitucional, pues ya ahora no se habla de principio de legalidad. Entonces antes se invalidaba una ley por faltas al proceso legislativo con base en los reglamentos que se dan los propios órganos del Poder Legislativo. Ahora se dice faltas al proceso legislativo, pero en realidad nos referimos a las que le impuso la Suprema Corte. A las reglas que puso la Suprema Corte. Eso a mí me parece bien grave. ¿Cuál es el virus que está dentro de la Suprema Corte, dentro del Poder Judicial, que le ha... Pues que... Ahí está. O sea, quería justamente recordar esta parte que nos dijo la ministra, porque es justamente el motivo, el eje de esta discusión que tiene con la ministra Norma Lucía Piña. Híjole, no, todavía no estamos en el Poder Judicial todavía no están listos para esta conversación, me queda claro.